Para empezar vamos a definir a este síndrome, porque en sí es una enfermedad que se caracteriza, bueno, más que una enfermedad, es un, digamos, un grupo de enfermedades que se caracterizan por, por estos tres signos. De que hay una anemia hemolítica microangiopática, de que tiene trombocitopenia y hay una lesión renal aguda. Como acá dice, también son lesiones adyacentes mediadas por el MAT, que es una microangiopatía trombótica sistémica. Como mencioné, es un grupo de enfermedades y aparte del SHU, también puede esto dar en la púrpura trombocitopénica, porque pertenece a este mismo grupo. Y también nos dice que los órganos más afectados, bueno, en este caso, digamos, en el SHU típico, sería, digamos, el riñón, el sistema digestivo y el sistema nervioso. Y los que son menos afectados serían, digamos, el corazón, el páncreas y el hígado. En la epidemiología, un estudio hecho en los hospitales del Perú, hablándose de Perú, solo se refieren a Lima y Arequipa, que esto es, bueno, en ese estudio se dice que el SHU afectó más a los varones, un 52% a comparación de las mujeres, que solo un 48%. Se da más en menores de 5 años, algunos estudios indican 3, pero este 3, bueno, en sí menores de 5 años, y digamos, esta enfermedad da rara vez, digamos, en niños que tienen mayores de edad. Entonces, la incidencia, digamos, en América Latina está entre 0,4 a 1,3 casos por cada 100.000 niños. Y también nos dice que esto puede dar en cualquier estación del año, aunque algunos estudios indican que puede dar en verano o en otoño. Sí. Empezamos con la fisiopatología. Esta enfermedad se podría decir que se da más esto por carne contaminada, o sea, el consumo de carne contaminada, no bien cocida. Algunos echan la culpa sobre todo más a las vaquitas, de que como uno come y digamos, no come, digamos, saludablemente en zonas pobres, es que se puede dar esta enfermedad. También, digamos, se puede transmitir de persona a persona, o sea, digamos, una persona que, digamos, va a consumir a un lugar que no es muy salubre, que digamos, y el que está cocinando no se lava las manos y nos podemos contaminar por favor. También puede haber en piscinas, también contacto con animales, y también etiología desconocida, que es en casi una quinta parte. En sí, lo que nos tiene que preocupar es la Escherichia coli, productora de toxina Shiga, que sería el caso del SHU típico, del síndrome urémico típico. Lo que hace es colonizar, o sea, la bacteria entra, por decirlo así, por la boca, y hace una colonización intestinal, y hace una lesión endotelial, y lo que hace es que el cuerpo reaccione. Y más allá de la diarrea sanguinolenta que produce, en sí es lo que hace los factores bacterianos es que van al endotelio y a los neutrófilos y a las plaquetas, interactúan con ambos. En tanto en el endotelio lo que hace es un bloqueo de transcripción de ARN y síntesis proteica, lo que hace un daño endotelial, y también activa los neutrófilos, lo que hace, digamos, la liberación de proteínas, lo que hace más daño endotelial también. Entonces lo que nos lleva a esto es, digamos, a la anemia hemolítica microangiopática, nos lleva también daño renal, a daño al sistema nervioso central, y en el daño renal, digamos, como mencionamos que es hace daño endotelial, se podría decir que hace como microporos, entre comillas, por decirlo así, donde, digamos, pasan los hematíes y se deforman, que más adelante vamos a mencionar su nombre. Pero entonces, también, como es una microangiopatía, también se puede decir que se produce microtrombos, lo que va a llegar al riñón, donde se empieza a hacer daño renal. Entonces, lo que daño renal es que nos lleva a una insuficiencia renal aguda, y también puede ser que haya una concominancia, digamos, que hay un daño extrarrenal, digamos, en el páncreas o en el corazón. En la clínica tenemos que tener en cuenta, digamos, que esta enfermedad se podría decir que digamos, en caso llega un niño y nos dice que esto tiene diarrea. Lo más común es que nos diga que nos tiene diarrea, pero lo que tenemos que tener en cuenta, digamos, antes de que, digamos, entró la bacteria y recién, digamos, al día 0 va a hacer diarrea, va a tener dolor abdominal, todos los síntomas de una diarrea normal. Lo que pasa en el SHU es que va a pasar el tiempo, y casualmente algunos mencionan 7, otros 14 días, y va a desaparecer esta diarrea, y van a empezar digamos, va a volver el niño, va a volver y nos va a decir esto: doctor, tiene palidez, tiene vómitos, tiene dolor, está débil, incluso puede presentar edemas o hipertensión, perdón. O incluso en casos más graves puede aparecer compromiso neurológico, o sea, alteración de la conciencia y convulsiones.
Entonces, digamos, nos viene un niño con esas características y en los antecedentes que vamos a preguntar, ¿estuvo con casos de diarrea el niño? Sí, doctor, desapareció, digamos, no, hace 7 días. En este caso, cuando la diarrea se ha resuelto, casi un 85% de los casos de diarrea va a decir esto, no, mejor dicho, se hace una resolución espontánea, o sea, se soluciona solo, por cierto. Pero el 15% de los casos va a aparecer el SHU, entonces tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Entonces, en el diagnóstico tenemos que tener en cuenta, como mencionaba, la trombocitopenia, la anemia hemolítica y también la lesión renal aguda. Entendíamos en la trombocitopenia tenemos que tener menos de 150.000 o un 25% de descenso. También con la hemólisis, también nos puede dar LDH elevada, o sea, daño celular, descenso de aptoglobina. Y como mencioné antes, cuando hay lesión endotelial y como se microporos y pasan los eritrocitos, se deforma formando los esquistocitos. Si ven en la imagen de arriba, de los que parece que tienen forma de empanada. Bueno, para mí es empanada, pero eso es de donde se viene. Pero empanada. Entonces, en síntomas neurológicos, también digamos, puede aparecer irritabilidad, dolor de cabeza, confusión, convulsiones. Digamos, en el aspecto renal tenemos que ver la creatinina, digamos, la disminución de la tasa de filtración glomerular y también algunas alteraciones urinarias. Y en la afección gastrointestinal, diarrea sanguinolenta, náuseas, vómitos, dolor abdominal y gastroenteritis. Hay que tener también en cuenta estos, digamos, tanto del test de COMS, que tiene esto, usualmente es esto negativo. Hay que tener en cuenta, claro, porque en los otros tipos de casos, digamos, en el SHU atípico, o incluso el que está afectado por neumonía, puede estar positivos. También tenemos que ver, como mencionado, que hay esquistocitos en la sangre, la LH, lactato de deshidrogenasa elevado, descenso de aptoglobina, en la función renal, también podemos hacer una prueba de orina, un hemograma completo, frotis sanguíneo, tiempo de coagulación. Hay que tener en cuenta este tipo de coagulación también, de que a pesar de que hay una trombocitopenia, el tiempo de coagulación, digamos, los factores de coagulación no están alterados. También un coprocultivo frotis rectal, en sí es para detectar la cepa, que sería el O157H7, pero eso no quiere decir que sea el único que produce, porque también hay otras cepas, por eso nos piden, digamos, para detectar otras cepas que produzcan el SHU, y también detección de toxinas mediante técnicas inmunológicas. Ese coprocultivo, usualmente un artículo mencionó de que, digamos, en casos se debería hacer cuando se presente la diarrea sanguínea. En el manejo tenemos primeramente el soporte. El soporte, digamos, el control estricto del balance hídrico y digamos, si hay alguna alteración electrolítica. También nos indican, digamos, en caso de que haya una baja hemoglobina, digamos, unos 6 gramos por decilitro o el hematocritus a menor de 18, se puede hacer transfusión de glóbulos rojos. No se administran las plaquetas, en caso, bueno, excepto, digamos, si hay sangrado activo o, digamos, se va a hacer algún procedimiento quirúrgico. También, digamos, en diálisis, digamos, en caso de que, digamos, haya una sobrecarga de líquidos o, digamos, hay alguna anomalía en los electrolitos. Y también nos menciona, digamos, evitar los antibióticos, porque nos dice que no tiene ninguna actividad protectora o que altere el curso de la enfermedad, excepto de que, digamos, haya, digamos, una infección concomitante, digamos, al SHU. Pero nos piden de que, digamos, no usemos meropenem, ni tetraciclina, ni acitromicina, porque estos son, digamos, fármacos que dejan toxinas, según se lo artículo. Pero bueno, también se sugiere no indicar, digamos, medicación antiperistáltica o anticolinérgica, y, digamos, el SHU atípico, digamos, tiene más complicaciones neurológicas. Bueno, mencionando, digamos, también, como mencioné, el SHU típico, digamos, es casi el 90% de los casos. Y vamos a mencionar el otro 10% que está conformado tanto por el SHU secundario a una infección de Streptococcus pneumoniae y también al SHU atípico. Estos dos son un 10%, y en el pneumoniae tenemos de que, digamos, se da mayormente en menores de 2 años, y antes de la vacuna con este estreptococo, se decía que había serotipos de 4, 6B, 9V, 19, 3, 8 y 23F. Esa es la que aparecía típicamente, digamos, cuando revisaban
Pero después de la vacuna, y a pesar de que digamos, la vacuna también actúa contra el serotipo 19A, este serotipo 19A es la que más prevalece para este tipo de bacteria. Su función es simple, o sea, la bacteria produce neuraminidasa, y esta neuraminidasa elimina el ácido oxálico de la célula. Y al ser eliminado, el antígeno T que está en la célula es expuesto. Y también entonces en la sangre, en el plasma, está el IgM anti-T, y es lo que reacciona. Entonces técnicamente el IgM anti-T que está en la sangre ve que está expuesto a eso y lo ataca. Y también la eliminación del ácido oxálico hace que el sitio de unión en la membrana celular del factor H no tenga, digamos, no tiene sitio de unión, y entonces hace lo que se activa la vía del complemento. Para el diagnóstico tenemos que primeramente tiene que haber una enfermedad neumocócica comprobada, tiene que tener los síntomas más, los tres, digamos, la anemia hemolítica, la trombocitopenia, el daño renal. A diferencia del típico, tenemos el test de Coombs positivo, y digamos tiene que descartarse otras enfermedades, digamos, de que tengan alteraciones de complemento. También tenemos que tener diagnóstico diferencial tanto del CIPS y de la coagulación intravascular diseminada. En el tratamiento, bueno, como todos son soportes, pero también tenemos que tener en cuenta, digamos, la infección tiene que tratarse con cefotaxamina, y, digamos, si presenta meningitis, vancomicina. También algunos mencionan el uso de eculizumab, aunque no esté respaldado por estudios. Sí, sí. Y también tenemos el SHU atípico. Este funciona por el sistema de complemento, y lo que digamos es la pérdida de función de proteínas reguladoras o el factor H, el MCP o el factor 1. Y, o sea, ellos pierden función, pero los que ganan función son el factor B o el C3. Y también la existencia digamos, de anticuerpos contra el factor H. En su clínica esta es más brusca, es más grave, o sea, es más repentino que, digamos, que el típico. Tiene una evolución más tórpida, y a diferencia del típico, acá el neurológico y el cardíaco son los más afectados, y el que, digamos, menos afectado, por decirlo así, es el digestivo. Y para su diagnóstico tenemos que ver los niveles de C3 de los complementos, C3, C4, CFH, CFI y CF1. Y un patrón característico del atípico es que hay una disminución de C3 y la elevación del SC5B y el 9 y C5A. Y como pueden ver, digamos, esas son la etiología, por decirlo así, del atípico. Tenemos demasiadas causas separadas en, digamos, primarias y secundarias. En las primarias, digamos, tenemos alteración, la regulación del complemento, se puede decir lo principal, y en la secundaria, digamos, la alteración del metabolismo de la cobalamina. Pero en sí hay muchas cosas más, digamos, como incluso las neoplasias, incluso un trasplante puede provocar, digamos, este shock. ¿Sí? Bueno, ahora que hemos aprendido, podemos hacer un caso clínico. ¿Será? No, este caso, ¿será SHU? Nos preguntamos. Siéntate, por favor. Es una paciente femenina de 3 años, procedente de Oruro, Ayaví. Fecha de inicio de la enfermedad, el 11/7/22. Fecha de ingreso a nuestro programa, el 15. Miren, 4 días que esta enfermedad va a pasar, con 4 días claves. Siéntate, por favor. Ya está. En esos 4 días pasa algo con esta paciente. Vale, ¿qué pasará? El primer día tiene deposiciones líquidas con rasgos de sangre 2 veces por día. ¿Ya? El segundo día es algo raro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque persisten las deposiciones, mismas características, pero ya no 2 veces, sino 15 veces al día. ¿Ya? Acá la paciente se encuentra irritable, le dan SAT con CS. ¿Qué es esto? Suero de administración terapéutica en solución cristaloide. ¿Por qué? 15 diarreas por día, mucho, pues, ¿no? Y le dan TMP/SMX. ¿Eso qué es? Trimetopina sulfametazona, antibióticos. Y también le dan furazolidona cada 12 horas. Pasa un día después, el tercer día, ya se dan cuenta que ya no son 15 veces al día las deposiciones, sino ya 4 veces. Bajó, pero no tanto.
Pero en el tercer día ya recién le envían al hospital, se hospitaliza en Ayaviri, donde se le hospitaliza por una deshidratación. En el cuarto día, la paciente presenta distensión abdominal, vómitos biliosos y no elimina gases. Se encuentran edemas en la región facial y genitales y tiene disminución del flujo urinario. Eso es lo que pasa en los 4 días antes que llega a nuestro servicio. Siguiente diapositiva, por favor. Y este paciente, ¿qué antecedentes tiene? Ya, es una paciente recién nacida a término de 37 a 42 semanas de edad gestacional. Esta paciente, a preguntar a los padres, nos refiere que ha sido hospitalizada en el periodo neonatal por una ITU, sospechoso ITU. ¿Por qué? Porque este ITU nos va a dar un riesgo de compromiso renal en el pasado. Una lactancia materna de 1 año y 3 meses, como ya detectada, no afecta mucho, no afecta, ¿no? Y tiene inmunizaciones completas, con lo que no afectaría, factor protector. Ya, ¿cómo esta paciente ingresa a emergencias? Ingresa a emergencias y después va al servicio de cirugía. ¿Por qué motivo ingresa a emergencias la paciente? ¿No? Porque esta paciente llega con un abdomen agudo quirúrgico, o sea, que viene con una distensión abdominal, que viene con vómitos biliosos, que viene con ausencia de eliminación de gases y con niveles hidroaéreos. En evaluación por cirugía, a la paciente le dan 2 diagnósticos. El primer diagnóstico viene a ser una invaginación intestinal, pero es porque es muy probable en pediatría por las diarreas, la sangre y las heces y luego una obstrucción. Le dan otro diagnóstico que podría ser una apendicitis aguda, pero lo cual es menos frecuente a los 3 años, pero no imposible. A esta paciente, ¿qué se le indica? Se le indica que va a haber una preparación para un QX, ¿no? Para una intervención quirúrgica. Esta le dan 2 posibles tratamientos, ¿no? Puede ser una laparotomía, una reducción de invaginación según el hallazgo. Pero no le vamos a dar sin tratamiento, así que le damos una hidratación por 30 gotas por kilo y exámenes prequirúrgicos. Siguiente diapositiva, por favor. Uy. ¿Y qué encontramos en el examen? ¿Y qué encontramos en el examen de laboratorio? Ya está. Acá tengo los valores normales, acá tengo en Ayaviri, aquí tengo en emergencias. Acá podemos ver que los leucocitos, en Ayaviri no se hacen los leucocitos ni plaquetas. Ya. ¿Qué podemos observar acá? Los valores normales son de 5.000 a 15.000. Se encuentran en los valores, ¿no? Ah, pero mira. La hemoglobina. Lo normal es de 11.5 a 13.5. Está abajo. Acá ya empieza a bajar más, hasta llegar a 11.5, al máximo inferior, donde podemos dar que puede ser una trombocitopenia moderada severa. Las plaquetas, acá no tiene, pero acá, bajó. Acá tenemos que la urea de 1040 baja a 13 y después sube, está normal, acá sube, acá sube. Urea y creatinina suben, o sea, riñón. ¿Qué podría ser? Una I. En el examen de imagen se puede encontrar una invaginación, porque uno está dentro del otro, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué diagnósticos plantearían ustedes? ¿Nadie levanta mano? Típico. Una corrección chiquitita en la anterior. Trombocitopenias de las plaquetas. Y sería anemia. lo de arriba es anemia. Ah, sí, bueno. Sí, trombocitopenias solo como corrección. Y eso es el signo de la dona, que es un signo característico ecográfico de la invaginación o intususcepción, que es cuando un segmento del colon o del ilion, generalmente el ilion sobre el colon, se mete uno sobre el otro y produce una obstrucción intestinal. Es una causa muy común de abdomen agudo en pediatría. Ese es el intestino delgado, ¿no? Generalmente el lugar donde más se imagina es el ilion sobre el colon, ¿no? Pero a veces puede ser ilio-ilial, o sea, el ilio sobre el ilio. Entonces, ¿qué diagnóstico nos plantearíamos? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como en Shu, la tríada del Shu. Lo que importa es que aprendamos hoy, la tríada del Shu. Que es anemia hemolítica, microangiopática, porque la hemoglobina se encuentra en el límite inferior, la trombocitopenia, porque se encuentra con 60.000 plaquetas,
y la insuficiencia renal aguda, porque acá ya tenemos la urea y la creatinina elevadas, más una oligoretina. Este es, ¿no?, lo que estamos hablando hoy día, la triada de síndrome urémico maligno. Puedes regresar a la primera diapositiva. Vamos a precisar algunos detalles que me parece importante en relación a lo que han presentado. Clásicamente debería decir síndrome hemolítico urémico. ¿Por qué? Porque la hemólisis ocurre antes que la uremia. ¿Ya? Algo así como para tener una recordación de cómo es la fisiopatología. Sus compañeros han comentado ahí un detalle, que es que esto es parte de probablemente un síndrome más grande que se llama microangiopatía trombótica, y si ustedes leen ese tema, pues es gigante. Y dentro de microangiopatía trombótica están los SHUs específicamente. Esto de microangiopatía trombótica es importante no solo en pediatría, sino en otras especialidades. Por ejemplo, el síndrome HELLP es un tipo de microangiopatía trombótica, es la complicación que ocurre en las gestantes, ¿no? Y un detalle importante es que la afectación en este caso es de los vasos más pequeños, de hecho incluso de los capilares. Y el mecanismo fisiopatológico es trombosis, porque un capilar que se trombosa impide que circule sangre a través del mismo. ¿Y cuáles son los órganos que tienen capilares más pequeños? El cerebro, el riñón, clásicamente, ¿no? Sigue adelante. Bueno, esto es un poco de variación. Sí es posible que ustedes vean SHU. De hecho, en general en Arequipa es una ciudad donde hay bastante consumo de carne, y sí podemos encontrar al menos de 5 a 6 episodios de SHU o de niños con SHU en un año, que obviamente es poco, pero en general es una incidencia que más o menos es alta comparada con poblaciones de otros lugares, ¿no? Siguiente. Un lugar donde hay un montón de SHU es Argentina, por ejemplo, porque come un montón de carne y hay mucha más chance. Y hay campañas gigantes donde tratan de justamente evitar de que coman la carne cruda, porque una función de que te contamines el E. coli es que comas carne cruda. Y allí no lo especifica muy bien, pero lo importante que tienen que recordar ahí es que, como pueden ver, la toxina activa el endotelio, daña el endotelio, y el endotelio, al estar dañado, obviamente va a afectar los glóbulos rojos, pero también va a producir activación del endotelio generando trombosis, ¿no? La microangiopatía trombótica específicamente es que se forman microtrombos en los capilares más chiquititos, y esos son los que finalmente dañan el sistema nervioso central o dañan el riñón directamente y producen una injuria renal aguda anúrica, porque, como ya les dije, si no llega sangre al riñón, no funciona. ¿Sigue? Esto es importante. El antecedente de diarrea con sangre es muy común, muy frecuente. Probablemente podemos encontrar SHU sin diarrea con sangre, sí, pero es lo más raro, ¿no? No es lo más común. Y ahí va a venir un punto de lo que vamos a ver en el manejo, por ejemplo. Sigue, adelante. La trombocitopenia, que ya comentó. Detalles solamente con lo que habló de la anemia. No se olviden que la hemólisis es la destrucción de los vasos sanguíneos a nivel intravascular. ¿Y por qué es importante ese detalle? Que la hemólisis que ocurre en SHU no es mediada por anticuerpos, como sí podría serlo otras enfermedades. Y es por eso que el test de Coombs sale negativo, porque el test de Coombs sirve para determinar si es una hemólisis mediada por anticuerpos o no mediada. Y esta es una hemólisis no inmunológica, ¿no? Se destruyen los glóbulos rojos porque el endotelio está dañado. Y el compromiso es multisistémico. ¿Sigue? Bueno, ahí está lo que completaron. Sí es muy importante hacer el frotis de sangre porque ahí salen los esquistocitos. Y en otros países, si tú tienes un paciente en la emergencia que tiene diarrea con sangre, le hacen una ELISA a las heces para ver si tiene toxina o no. Porque si tiene toxina, no le das antibióticos. Si tiene toxina, tienes que cuidarlo mucho. Siguiente. El manejo está muy bien, creo que todo lo que han comentado en general. Definitivamente el uso de antibióticos puede aumentar, y en el caso clínico que se ha presentado es un factor que hizo que el paciente pueda llegar a tener esta manifestación. Siguiente. Es raro, poco común, esto sí no lo vemos con tanta frecuencia. De hecho, la vacuna ha ayudado bastante, pero es poco frecuente. Siguiente. Y esta es una causa genética, podríamos decir, de SHU atípico. O sea, es una microangiopatía trombótica de origen genético. ¿Por qué? Porque se altera.
¿Qué tiene que ver aquí el complemento? El complemento, si ustedes revisan, la cadena del complemento finalmente tiene un efecto principal que es activar el complejo de ataque de membrana, ¿no? Que sirve justamente como mecanismo de defensa ante una infección, por ejemplo. Cuando tú tienes una desregulación del sistema de complemento, el complemento se activa de manera excesiva y tú tienes activación del sistema de ataque de membrana contra tus propias células. Entonces es un complemento súper activado que está dañando el endotelio permanentemente y hace lo mismo que hace la toxina en el SHU. Entonces obviamente es una enfermedad muy severa, muy grave, que normalmente tiene un curso malo. Las causas genéticas son las más comunes, pero en adultos, por ejemplo, puede ser un lupus, puede ser una macromegalovopatía, incluso el HELP puede comportarse como tal. Y no lo comentaron y no tenían por qué, pero el eculizumab, que lo han estado comentando, es un anticuerpo monoclonal que bloquea la activación del sistema de ataque de membrana. Y por eso se utiliza, ¿no? Entonces, al reducir la activación del sistema de ataque de membrana, pues ya no hay. Y el eculizumab ha cambiado drásticamente el seguimiento y el pronóstico de estos pacientes. Sí hay SHU atípico en el Perú, tenemos cada vez más casos porque ya se hacen estudios genéticos y lo pueden determinar. Antes se morían. ¿Sigue? Muy bien. Y lo único del caso, que adelante. Aquí, ¿qué es lo que no cuadra? Porque obviamente este niño llegó para que lo operen, porque estaba distendido y de hecho tenía un abdomen agudo quirúrgico, pero no cuadraba que tenía edema, ¿no? Y que no estaba orinando. Podría alguien decir ahí, no, estaba séptica. ¿Sí? Puede ser, ¿no? Porque de repente la distensión abdominal, previamente tuvo una infección y al final pues sí, hizo un colon tóxico, ¿no? De repente por ahí. Pero no cuadraba ese detalle. Y de hecho ese paciente fue referido a cirugía y como pueden ver en la siguiente, ponlo, o en la siguiente más, es un paciente que se iba a operar. Y en el riesgo quirúrgico que se le pide a todos los pacientes antes de operarse, nos dimos cuenta que tenía la trombocitopenia, tenía anemia leve, pues obviamente, y tenía la falla renal. Para ese momento, obviamente, nada, se sospechaba que podía tener SHU, pero tenía una emergencia y tuvo que entrar a la sala y lógicamente tenía una invaginación intestinal también. Y este es un caso bien interesante porque si ustedes revisan, la invaginación intestinal es una complicación del SHU. Pero en esta paciente fue como que en simultáneo. Tuvo una invaginación y un SHU como que al mismo tiempo. Es un caso poco común, poco frecuente. Pero la invaginación intestinal es una complicación de un SHU típico, o hedreo, pues, en el curso. Y ese paciente se operó, esa misma noche se le puso un catéter de diálisis y estuvo en diálisis casi una semana, ¿no? Porque sí hizo un SHU con falla renal establecida, hizo más trombocitopenia, llegó a tener hemoglobina de 4 porque la hemólisis fue sostenida. Muy bien. ¿Preguntas? Muy bien. Excelente, puntual y conciso, eso me gusta.